Y bueno amigos, espero que esté todo súper maravilloso. Como siempre les digo, que la estén pasando súper bien. Ya queda muy poco tiempo para que finalice el mercado de fichajes. Ya mañana vamos a ver por segunda vez al Real Madrid en un partido oficial y esperemos que bueno, mañana se vea una mejora. Yo creo que el equipo va a ir mejorando progresivamente, sinceramente lo pienso. No es venderles humo ni ilusionarlos. No creo que les haga falta que ustedes, que mi opinión les haga ilusionarse o desilusionarse, pero considero sinceramente, y es que también el listón está muy bajo en muchos sentidos. Ya lo dije el otro día, creo que el Madrid ha fichado con cabeza y ha reforzado posiciones para ver si algunos rendimientos mejoraban a través de la competencia y bueno, sencillamente tener las posiciones prácticamente todas dobladas creo que nos va a ayudar un montón. Pero bueno, en este video nos vamos a centrar en el ridículo de Gerardo Romero porque se ha puesto a invitar a alguien en su canal, al parecer unos argentinos de algún medio de comunicación argentino, y le han pegado una domada histórica. No estoy exagerando, lo van a ver en breve y yo les voy a pedir una sola cosa a cambio. También vamos a ver que se le han ido los papeles un poco porque obviamente la gente del Atleti ha ido por él y vamos a ver algo de el creador de contenido by Diego, que me parece como el Ubieto este que vimos hace unos días. Este tipo de gente, el daño que le hace al Madrid es absolutamente increíble. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es lo mismo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, arrancamos. Muchachos, y para empezar vamos a ver este primer clip del tal by Diego. Me gustaría añadir una cosa, muchachos, y lo que les quiero añadir es que ustedes, los que me siguen sobre todo hace tiempo, saben que no me gusta eso de quitar y poner carnets. Me parece de muy mal gusto, sinceramente, pero es que hay gente que tú lo ves y dice, pero por Dios, ¿sabes? O sea, ponte un poco más serio. De todos modos, bueno, vamos a darle play a este clip y vamos comentando. Va Gordon, va Fermín por abajo. ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Se la da Fermín. Se la da Fermín, tío. Mirad qué podía decir. Mira, vamos 0-3, es mi debut, quiero empezar con gol. De Gordon, que prefirió dejársela para Fermín. Qué envidia, tío. Cuarto del Barcelona para redondear una nota. Buen grupo esto, buen chaval Gordon, Repito, con 0-3 vas mano a mano y te la puedes jugar. Mirad el del Elche, vas mano a mano, en vez de dársela como ha hecho Gordon, se la fuma él. El Barça va a 0-3 ganando, da igual que falle su mano a mano, nadie te va a decir nada. Y aún así, prefiere dársela. Qué bien Pedri en salida. Mira, Gordon le coge la espalda, muy bien. Pase de Pedri. Y muy bien Fermín. No hay fuera de juego. Y mira, parece que no lo ve Gordon porque no iba mirándolo. Qué maravilla, tío. Qué jugar. Y no está Rodri todavía, Y no está Rodri. Me parece muy interesante porque, a ver, esta gente es una cosa tremenda. Mira, yo sé que hay cosas en las que se pueden añadir de alabar a los otros equipos. Eso me parece bastante normal. Me da mucha risa que dice que envidia este Barça. Mira, este es el tipo de personajes que veíamos cuando el Madrid ganó la tercera Champions consecutiva y salía. Yo he visto cosas, no, pero no jugamos como el Barça. Ese tipo de madridismo objetivo que tú dices, mira, me parece que es más el daño que hacen dentro del club, o sea, en el entorno del club, porque obviamente y gracias a Dios no están dentro del club, que lo que realmente terminan aportando. Esto no aporta absolutamente nada, creo que todo lo contrario, lo que hace es enmierdar un trabajo que viene haciendo el Real Madrid, que bueno, los últimos 2 años no han sido maravillosos, pero que vengas a decir que no sé, de verdad, yo lo veo y digo, tal vez es que yo soy muy radical. Y lo digo porque, a ver, yo creo que, mira, bien, tienes una opinión, se puede llegar a respetar en cierto modo, pero cuando dices que envidia y este grupo y no sé qué, y metes mierda como esta, que por cierto es mentira, a eso es lo que yo me refiero. ¿Os acordáis el jugador que se hace Guller de que la pisa y la pasa por detrás del defensa y le pasa rápidamente a Mbappé un pase por arriba, que casi está a punto Mbappé de llegar para quedarse solo con Dimitrovic? Bueno, pues en esa jugada Vinicius y Bellingham no continúan la jugada, se quedan parados con brazos en jarra, como protesta Guller de ¿por qué no me la has dado a mí? Y cogen las palabras de Vinicius, que le va a protestar a Arda diciéndole, Arda, pásamela, aunque sea una vez, siempre lo mismo. Pero obviamente con el tono de Vinicius de siempre igual, pásamela de una vez, tal, no sé qué. ¿Os acordáis lo que os he dicho al principio del vídeo con la primera respuesta de Mourinho de hay que partir de cero, hay que resetear y tal? Es complicado viendo estas cosas, porque aunque llegue un nuevo entrenador, seguimos con los mismos arriba, los mismos egos, los mismos figuritas, las mismas exigencias. Ahora ya no es Mbappé el que más cobra, ahora es Vinicius el mejor pagado. Pero todo sigue igual, los mismos gestitos, las mismas caritas. Y al final, ¿qué pasa? Que el primer cambio siempre es Arda. Mira, yo no sé este hombre de dónde se ha sacado que Vinicius ahora es el que más cobra en el Real Madrid.
pero me llama poderosamente la atención que esté haciendo sangre, repito, mira, mira la diferencia que para mí es muy fácil de entenderla, ¿no? Tiene un equipo que le gana a otro muy inferior a él de manera correcta, bien, o sea, el Barça mereció ese 5-0, lo que sea. Tiene alabando a ese equipo, pues que básicamente nada del otro mundo. La realidad es que si esto se lo hace el Barça en una semifinal de Champions al City, al Bayern de Múnich, nos tenemos que quitar todo el sombrero, ¿no? Y viene a hacer sangre de un Real Madrid por una jugada concreta en la que Vinicius le dice: Arda, pásame el balón aunque sea una vez, algo que se ha visto prácticamente toda la vida en el mundo del fútbol. O sea, es que es lo que les estoy diciendo, ir más allá de lo que es una opinión y decir, mira, sí, me gusta, soy del Madrid, me gusta cómo juega el Barça, que eso es algo que para mí es normal que alguien lo pueda llegar a decir, pero este tipo de cosas también empezó a repostear cosas de que había un problema en el entrenamiento entre Arda y Vinicius. Después el video se filtró que era totalmente falso, que era ahí como una especie de chiste. Es lo que les estoy diciendo. Chicos, es que para continuar, mira, se pueden percatar de este clip que creo que nos va a dar una idea muy clara de lo que realmente son algunos personajes. Miren este clip que creo que es del Mundial o por ahí por esos lares. Sí, para algo está el seleccionador. Mi Luis de la Fuente me había demostrado que era un gran seleccionador, que había hecho las cosas bien, pero con partidos como lo de ayer me replanteo ciertas cosas, porque es que me da la sensación de que si no es por Lamine Yamal y por Nico Williams, Luis de la Fuente se hubiera comido los mocos como seleccionador de España. Es que no sé, es como una lamindependencia tremenda. Que es verdad que, como he dicho, en estos partidos tienes que tener dos extremos, no uno, dos extremos que abran bien el campo y que provoquen 2 para 1 para que dos defensas vayan con Lamine, dos defensas vayan con Nico, o con, me da igual, Lamine, Nico, que Víctor Muñoz y Jeremy Pino. Dos extremos regateadores. Y no tenías. Entonces, lamindependencia y extremo dependencia. Porque tienes extremos en el banquillo que ha llevado a la convocatoria y no los pones. Y no los pones. Me parece muy interesante algo porque obviamente este clip envejeció bastante mal. Bienvenido al mundo del fútbol en el que las selecciones y los equipos dependen de sus delanteros, por si no lo sabía. Pero me parece muy curioso es que venga a decir que este hombre o que la selección y Luis de la Fuente tienen la independencia y Nico-dependencia, cuando la selección española de fútbol te ha ganado un mundial hace mes y medio aproximadamente sin Lamine Yamal. Bueno, estaba ahí, pero de cuerpo presente nada más. Y sin Nico Williams. Eso para que o sea, es lo que les estoy diciendo. Este clip es para demostrar cómo se maneja este tipo de personaje. Y obviamente es una persona que siempre va a tener views porque esa manera de alabar al Barça siempre le va a estar generando views, sobre todo del entorno más culé. Pero bueno, no es momento ya de seguir perdiendo tiempo con este señor. Vamos a pasar a lo de Gerardo Romero, que también está bastante interesante. Chicos, y para continuar vamos a ver este clip de Gerardo Romero con tal Gerard Autet y Alex Pintanel. No tengo ni idea de quiénes son. Ambos dice es futbolista y periodista, dice ahí. Pero quiero que hagan especial énfasis en Gerardo. Ahora me podéis comer los huevos, ¿eh? Todos los colchoneros que solo me buscáis y que solo estáis pendientes de este canal, por las mañanas me podéis comer los huevos por debajo del culo si queréis. Mira, es que yo creo que esto es básicamente la representación de lo que es un club. Si su presidente es un payaso, imagínate la gente que está muy por debajo de lo que es su presidente, ¿no? Imagínate que venga, no sé, un periodista muy vinculado al Real Madrid y salga con una barbaridad esta. A mí es que no me cabe en la cabeza. Sin embargo, son cosas que uno se espera de algo del Barça. El Barça es un equipo que tiene un montón de cosas turbias detrás de ese escudo, y ver una cosa como esta me parece interesante. Y ojo, normal que la gente del Atlético se enoje después de que estés constantemente durante todo un verano faltando el respeto, porque sencillamente decidieron que no te van a traspasar un futbolista por el cual ellos decidieron hacer una apuesta hace tan solo 2 años, ¿no? Vamos a cerrar con lo que les dije de cómo ponen en su sitio a Gerardo. Y bueno, amigos, este clip, por mucho que parezca ahí que está viendo avioncitos, que no entendió todavía lo de los avioncitos, este Gerardo Romero ha invitado, muchachos, básicamente a algunos personajes, creo que son argentinos, de un medio de comunicación argentino. Si alguien lo tiene clarísimo, es más, creo que aquí está la información, vamos a verla rápidamente. Dice: histórica domada de los amigos de Radio La Red a Gerardo Romero. Sí, bueno, parece que es un podcast, una cosa, y me parece muy interesante cómo lo ponen en su sitio. A la oscuridad. A Deco le gusta trabajar muy bien a la oscuridad, pero va de cara, no como Gilmarín, que se esconde.
Ah, o sea que usted está muy enojado con Gilmarín. Está muy enojado. Bueno, a mí me sorprende que ustedes argentinos estén, a lo mejor son del Madrid o del Atlético, pero me sorprende que como argentino estén a favor de que tengan a un jugador secuestrado en un club. Me sorprende. Me sorprende mucho. No, a ver, si secuestrado es haber pagado casi 90 millones de euros y pagarte un salario de 8 millones de dólares por año, que me secuestran a mí mañana, Gerard, Pues Totti, mañana voy al secuestro, vaya al Metropolitano, que no ganará un título en los próximos años. Vaya para allá, que lo va a disfrutar mucho. Vaya para allá, que cobrará 8 millones, estará feliz, pero no ganará ni un título. Vaya pasando. No se olvide que en el Atlético de Madrid hay un técnico que queremos mucho acá también, que es el Cholo Simeone, ¿no? Y que mientras sigan el Atlético seguirán sin ganar un título, porque ya lo ha demostrado estos últimos años. Pero ¿cuántos ganó, no? Sí, bueno. Los eliminó los acaba de eliminar de la Champions y la Copa del Rey este año. Para llegar a la final de la Copa del Rey y hacer el ridículo con la Real Sociedad. Está bien. Adelante. Bien, pero el Super Barcelona de Kobe Hansi Flick no le puede ganar. Igual yo respeto las opiniones. Solo sacamos 20. Solo sacamos 20 puntos de la Liga. Te pido, Gerard, yo respeto todas las opiniones. Sí, claro. Pero en ese sentido es la ley del más fuerte. Soy Barcelona, me tenés que dar lo que yo pido. No se equivoque. Como el Atlético de Madrid. No se equivoque. El Barça quiere llevarse al futbolista, evidentemente, pagando lo que en este caso se pueda pactar. Bueno, esto no es del todo cierto, porque pagando es ir y pagar, no pagar a plazos, no pagar lo que te da la gana. Porque yo creo que la única manera en la que yo vea que el Atleti traspase a Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona y que no sea un ridículo para el Atleti sería sacarle mínimo 180 millones. De 180 millones para arriba, yo considero que es una operación que no se puede rechazar. Ahí sí lo del orgullo, porque creo que quedaría en ridículo el Barça pagando más de 180 millones de euros por un futbolista como Julián. Pero muy interesante lo que le comentan, porque de hecho hay un tuit que les voy a colocar y con eso vamos a cerrar. Y aprovecho para que vengan ahí a hacer un poquito de publicidad para que vengan a seguirme a Twitter. Dice, estos tipos que se creen que el Bayern o Liverpool sos el Atlético de Madrid. Sos más chico que el Aston Villa o Nottingham Forest, no te respeta nadie porque sos un club media tabla que se quede grande pero no lo es. Abandonen esta película que tienen en la cabeza y negocien. Y yo le respondí de esta manera: si yo fuera del Barça estaría muy preocupado con que mi club no pudiera fichar a un futbolista de un club más pequeño que el Aston Villa o el Nottingham Forest y que encima nos hayan reventado en 2 competiciones la pasada temporada. Es que no es más, o sea, mira, están ahí armando un drama y haciendo pasar al Atleti como un club pequeño, que tampoco es que sea un club grande, estoy ahí totalmente de acuerdo, pero imagínate la gravedad de la situación del Barça, que son incapaces de fichar a un futbolista de un club más pequeño que el Nottingham Forest. Es absolutamente maravilloso. Pero bueno, los voy a dejar hasta aquí esperando que hayan disfrutado de este video. Por supuesto, sus opiniones me las hacen saber en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.